yo creo a veces de cintura para abajo. O sea que es interesante el programa de hoy. Un programa que vamos a intentar, Guillermo Balmori, buenas noches, condensar en media hora porque el cine, la censura en el cine, y tú has publicado con Notorious libros interesantísimos, da para mucho. Hoy vamos a ver una muestra, pero muy atractiva. Bueno, es que claro, la censura es eterna porque además tenemos muy presente la censura española, pero en esa época había censura prácticamente en todo el mundo. Coincide además la censura, lo comentábamos en el programa del libro mío, coincide la censura del Código Hayes con la censura española por diferentes causas. Es decir, el Código Hayes se implanta en 1934, la Guerra Civil, como sabemos, empieza en el año 36, con lo cual las películas muchas películas que se empezaron a hacer, que no estaban censuradas en Hollywood, llegaron a España. Hay películas que parece increíble que llegaran a España, pero en la Segunda República llegaron muchas películas que luego no se podrían estrenar, y a la vez que Hollywood empieza a censurar, España casi a la vez empieza a censurar. Bueno, claro, es inabarcable. Luego hay que ver también lo que se censuró después, es decir, lo que no se permitió. Evidentemente, hubo películas que se reestrenaron después, que solo se podían reestrenar con cortes, algunas ni se pudieron reestrenar, y es interesante saber las películas algunas las que se atrevieron a saltar la censura, porque aquí en España era más difícil, pero en Hollywood gente como Howard Hughes o como Otto Preminger se atrevieron a saltarla y fueron los primeros para poder acabar con ella. Pues lo hemos explicado muy sucintamente, pero es así. La censura, y lo explica muy bien Vicente Romero, fue el triunfo del fanatismo político, de la intolerancia moral y del integrismo religioso. Aunque ahora nos pueda parecer algo gracioso, suponen el recuerdo de unos tiempos oscuros, cargados de opresión, de dolor y de vergüenza. Nosotros vamos a hacernos eco de una parte. Lógicamente necesitaríamos 6 programas para abarcar la historia de la censura. Y hablando de libros, les recomiendo el libro que nos ha traído Vicente Romero, que es este maravilloso Los señores de las tijeras, el cine que la censura nos prohibió, editorial Acal, Foca, un libro que pretende precisamente mostrar lo que en ese documental nos ilustraste durante 14 capítulos, me parece que eran, sí, y en los años 90, y que supuso un trabajo de investigación de chinos. Vamos a ver ahora algunas de las cosas del libro de Vicente, porque hemos cogido un fragmento de alguien que conociste muy bien, Juan Antonio Bardem, y que nos decía esto sobre la eternidad de la censura. Después de que conseguimos, lo digo conseguimos porque yo también he participado en esa lucha, en esa batalla de conseguimos traer la democracia, la libertad a este país, que la censura es un problema del pasado. Sin embargo, la censura o los efectos de la censura duran para siempre, son eternos, porque son películas que están ya cortadas. Entonces, ¿cómo eso explicar? No, esto no era así, era de esta manera. O sea, la maldición de la censura, una maldición para siempre. Esto era lo que decía Juan Antonio Bardem, y reflejabas muy bien en el documental. Todas las imágenes que vean del cine español son de su serie Imágenes Prohibidas. Las primeras escenas censuradas, tenemos las primeras escenas que podíamos hablar propiamente de censura y que llaman la atención por cómo ya se intentaba, ahí lo estamos viendo, cómo se intentaba tapar, ¿verdad? Esto era lo que en aquellos momentos, Vicente, la censura de la época intentaba que no se viera de esta manera, ¿no? Sin embargo, se rodaban películas como esta que estamos viendo, que estaban destinadas sobre todo a los prostíbulos de lujo, donde había unos proyectores de cine, ¿no? Y eran estas imágenes que no se podían ver en ninguna otra sala, al tiempo que cosas muchísimo más prudentes eran cortadas por la censura, ¿no? Por ejemplo, una película como La marca de fuego, de 1915, es otra de las películas que estaban censuradas. Son películas que ahora las vemos, Guillermo, David, y sorprende que pudieran hacerse en aquella época, porque muchos de estos temas ahora serían prohibitivos, pero son películas importantes de la censura, como por ejemplo La reina Kelly, de 1928.
que no se llegó casi ni a estrenar y se mutiló. Está producida por el padre de los Kennedy, por Joseph Kennedy, para su amante Gloria Swanson, y efectivamente la temática era tan perversa como solía hacerla Erich von Stroheim, ¿no? Sí, es verdad que... Lo que pasa es que, fíjate, aquí todavía no estaba el código Hays. El código Hays empieza con el cine hablado. Aquí todavía tenías cierta libertad para mostrar ciertas cosas. Sin embargo, le cortaron toda una trama a esa película que transcurría en África, Sí. en un prostíbulo. Herida en prostíbulo ella. Efectivamente, y eso, bueno, ha sido recuperado después en la reconstrucción, en la restauración de la película. Y esta es Greta Garbo en La calle sin alegría. sin alegría, otra de las De Pabst. películas. No se salvaba ninguna estrella, ¿verdad? Bueno, en aquel Aquí momento... coincidieron Marlene Dietrich y Greta Garbo, dicen, no juntas, pero Marlene Dietrich parece ser que tenía un papel secundario, y esta es como Lulú, también, que fue otra película de Pabst. Hablaban del lesbianismo, esta hablaba de cómo las señoritas de vida, o sea, de una vida de clase social alta, tenían que verse obligadas a prostituirse, y lo que pasa es que estas películas llegaban desde el extranjero, es decir, no son, extranjero me refiero, no son de Hollywood. Sí, luego Eran nos traemos eco de las claro. películas españolas, y ahí... Aunque sale Greta Garbo, es de su etapa, digamos, no norteamericana. Tú has traído una película que se llama Éxtasis, de Hedy Lamarr. Sí, bueno, es un poco lo que digo. Hedy Lamarr sería... estamos viendo aquí la escena que se supone que es el primer orgasmo femenino filmado. No sé si será verdad, porque esto ya sabes que... me imagino que en el cine mudo, esta película es del 33, quizá antes hubiese filmado algo. Salía desnuda ella, correteando en aquella escena, y sí que es verdad que se considera no el primer desnudo del cine, porque sería absurdo, pero sí que quizá el primer desnudo de una gran estrella de cine, aunque en esta época no era todavía una gran estrella. Después llegaría a Hollywood, el marido de ella secuestraría las copias para que no las... El marido de ella, que era un traficante de armas, colaborador con los nazis, secuestraría esta película por mucho tiempo, y esa es la censura que sufrió. La compró todas las copias existentes para quemarlas. Al final, fíjate, sobrevivió. Afortunadamente se divorciaron. Pero era una antes censura un poco de que particular, de consiguiera un señor que acabar quería... la tarea, ¿no? Es decir, esto no era una censura gubernamental, es un señor el que quiso censurar la película de su mujer. O sea, que fíjate. Y no es pecado, va un poco al hilo también, esta película que traes de Mae West. Bueno, esto lo he traído porque No es pecado, es la primera película que hizo Mae West, ya sujeta a la censura. Ella es prácticamente no la causante del código Hays, pero sí una de las grandes causantes del código Hays. Y esta película es la primera en cual le cortan o lo intentan cortar porque lo que decía, las frases que decía les parecían pecaminosas. Lo que pasa es que no se dieron cuenta de que en este caso era muy difícil censurar a Mae West, porque no es lo que decía, sino cómo lo decía. Ella podía rezar un Padre Nuestro y ser sexy. Entonces, ¿cómo cortabas a una mujer que no es lo que dice, sino cómo lo dice, cómo se contonea? Eso es muy difícil de medir. Y es muy complicado, y eso es lo que pasaba en esta película. En algunos de Llegó la censura y la carrera de Mae West se fue desapareciendo, lógicamente. Bueno, sorprende, David, que nos has traído a Walt Disney. Sí, Fantasía. El fragmento que traemos además es muy difícil de ver porque en el año 69 fue mutilado coincidiendo con las manifestaciones a favor de los derechos civiles pues de la comunidad afroamericana. La secuencia que estamos viendo de Fantasía, que fue coordinada en los estudios de Walt Disney en la época, evidentemente, el año 1940, tener una asistenta, una pequeña niña afroamericana arreglando la cola de caballo de estas centauras, pues no produjo gran estupor, salvo 69, y luego arreglaron, entre comillas, en el año 2000, ¿os acordáis que se reestrena Fantasía? Sí. ¿Y qué es lo que hizo el muy cuco del señor Scott McQueen, que era el encargado? Ampliar y dejar fuera de plano a la centaura afroamericana, es decir, el acercamiento digital de la cámara para que quedase fuera, porque la música de Beethoven, de la Sinfonía Pastoral, evidentemente con los tijeretazos que le habían metido, no podía, era Leopold Stokowski al frente de la orquesta, y claro, ampliando esa imagen, sacaron a la pobre niña y al final pues ha quedado fuera. Ojo, es censura también, claro. Y es una hay otro caso de Disney, que es una película que prácticamente hoy no se puede ver, que es Canción del Sur. Está descatalogada de las plataformas. Efectivamente. Pero con un detalle tonto, porque en el sentido de que ella se queja de que estas pijas de Centauras del Sur la tienen con cierto desdén, la tratan mal,
y lo que quería Disney era demostrar que le estaban tratando mal a la niña. Hay otra censura también en Disney, que lo tiene censurado el Disney Plus, o como se diga, que es que dicen Plus, y a mí me suena muy mal. Siempre ha sido Canal Plus, no ha sido Canal pues Plus. el Disney Plus es Plus. Plus es de guantazo por idiota. Pero bueno, el Disney Plus, Los tres cerditos, ¿os acordáis? El cortometraje también está censurado en parte porque hay una parte que hace una pequeña mofa de un judío, e imita el lobo a un judío, y eso está cortado también. Bueno, tendríamos aquí debate, imaginen. Bueno, todo esto lo pueden ver en este maravilloso libro, Los señores de las tijeras, que pongo aquí para que presida la mesa, porque vamos a hacer cerrar un poquito el conflicto que crea en aquellos momentos cuando entra el Código Hays. ¿Qué supuso la llegada del Código Hays para la censura? Bueno, desde el principio del cine, las ligas moralistas, la Iglesia, las iglesias, vieron que el cine era moralmente muy peligroso. Y entonces trataron de meterlo en cintura. Cada estado en Estados Unidos tenía además una censura y un criterio diferente, y Hollywood acabó modificándolo con la proclamación de un código de censura. Código de censura que muy estricto, que llegaba a extremos como que, por ejemplo, una pareja que estaba en la cama abrazados, fuese obligatorio que uno de ellos tuviera un pie fuera de la cama apoyado en el suelo, con lo que un beso de amor se transformaba en una escena de contorsionistas de circo, ¿no? Bueno, y que llega a Tarzán, por ejemplo. Tarzán y su compañera fue mutilada porque demasiado guapa era. Sí, Jane, ¿no? ahí se especuló con el hecho de que Tarzán y su compañera no llevaran ropa interior. Entonces se analizó esta secuencia precisamente en la que Jane se tira al agua y la vieron en moviola fragmento a fragmento para comprobar si llevaba o no ropa interior. Bueno, quedó demostrado, como se ve aquí, que Jane no llevaba ropa interior y... Hay que decir que esta escena fue lo que decía el de los diferentes estados. Ahí se rodaron 3 copias, una de ella desnuda, que es la que acabamos de ver, hoy otra de ella en topless y otra de ella totalmente vestida, porque, como dices, según qué estado permitían una copia, permitían otra. Los hermanos Marx también sufrieron la censura, que era por la verborrea. Pues precisamente por lo que decían, ¿no? El guion es de Morrie Riskin, he traído El conflicto de los hermanos Marx, Animal Crackers, pero aceptaba ese ciclo de los hermanos Marx de la Paramount, y muy recientemente, porque esto se ha perdido. Es decir, el problema, lo decía Bardem, era que una vez hecho el corte, esto es un corte posterior que se hace en el año 36, la película es del 30, la Junta de Censura se carga todas las copias y consiguen una copia buena, íntegra, en el Instituto Británico de Cine. Se restaura muy tardíamente y la única copia verdadera que hay, si los telespectadores la consiguen, es la del Blu-ray del conflicto de los hermanos Marx. Los diálogos son muy rijosos, llenos de connotación sexual, y entonces pues a la Junta de Censura le pareció un exceso, ese grucho con cepo. Nos vamos a España, porque aquí es donde la etapa que investiga muy bien Vicente Romero empieza. Tenemos unas imágenes maravillosas de Carmen de 1913 con un particular bocado. Aquí lo estamos viendo. Cuéntanos. Esta es la imagen del que se supone que es el primer corte que se conserva. Se conserva gracias a una copia francesa, que es cuando el torero Escamillo le propina un mordisco erótico a Carmen y ella pone una cara de excitación, como vemos, tremenda, ¿no? Ese se supone que es, insisto, el primer corte de la censura que conocemos en España, más allá de referencias de otros posibles cortes, pero la censura se establece en España en 1912, de manera que efectivamente una película del 13 tiene que ser uno de los primerísimos cortes, ¿no? Esto es Suspiros de España, una película que se tiene que rodar en Alemania. ¿Por qué has escogido este fragmento también? Bueno, de Suspiros de España se rodó en Alemania pues porque Alemania estaba apoyando al franquismo. Durante la guerra, pues todos los estudios principales quedaron en zona republicana, se hicieron cargo de ellos generalmente los sindicatos anarquistas, etcétera, y el franquismo se quedó
sin estudios donde rodar películas, ¿no? Entonces, hasta que se recompuso esa industria española, en Alemania se rodaron algunas películas espléndidas y una de ellas fue esta. ¿En la UFA se rodan? ¿En la UFA? Sí, en la en UFA. los estudios de la UFA. Que eran buenísimos, o sea, que salieron ganando. Esos estudios son maravillosos. Bueno, claro, y hay versiones, Claro. cosas increíbles. Por ejemplo, que la UFA produjera en pleno racismo alemán, que produjera Carmen cuando la protagonista es gitana y los gitanos eran eliminados de un tiro La en la Imperio cabeza. Argentina. Imperio Argentino. Bueno, se ve en la película La niña de La los niña- ojos. sí, es lo mismo, Es ¿no? eso. Seguimos avanzando en el tiempo. Arias Salgado, que era ministro en aquella época, salvaba el alma. Cuando un productor le preguntó, es que a mí me está arruinando con la censura, le dijo esto. Entonces el productor le dijo, ministro, yo he invertido mucho dinero en este asunto, si ahora no lo puedo rodar, desde luego me voy a la ruina. Y Arias Salgado le dijo, usted será la ruina, pero que conste que yo le he salvado el alma. Esto era lo que le decía. Sí, Gabriel Arias Salgado, ultracatólico, llegó incluso a decir en una entrevista con un periodista italiano que la censura salvaba almas de españoles, que antes del establecimiento de la censura franquista, el 80% de los españoles iba al infierno por culpa del cine, pero que desde que se estableció esa rigurosa censura, el porcentaje se había reducido al 25%. Yo no sé de dónde sacaría Arias Salgado esa estadística fantástica, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, El Camino fue una película importantísima porque supuso el debut en la dirección de Ana Mariscal, del cual ha escrito un maravilloso libro que ha compilado Notorious, y en muchos aspectos se veía esa censura que estamos viendo, cómo tapaban la cámara para que no se viera, y ahí estaban las censuras. Esto eran las ¿cómo se llaman? En 1, 2, 3. Las tacañonas. Las tacañonas, que estaban permanentemente al acecho para que la moral no quedara en dicho. Y precisamente la directora y una de las grandes del cine español, Ana Mariscal, nos explicaba cómo sufrió ella la censura. La película me parece que era 48 horas, una comedia, que me cortaron un primer plano de mi cara, nada más, y en el plano no decía nada. Y claro, me quedé muy sorprendida porque digo, pues ¿qué puede haber de malo en este plano? Y fui a indagar, a preguntar, y me dijeron que tenía no sé qué en la mirada. Lo que tenía eran pues unos 20 años y un censor que seguramente vio en mi mirada algo que tenía él en la suya. En efecto así era, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquella sociedad cerrada no tenía solo la represión en el cine, sino en toda la sociedad. Los acomodadores patrullaban por los cines con la linterna viendo dónde tenían las manos los espectadores. Y cuando había algún beso de una pareja, se llamaba a la policía y la pareja era detenida. Él generalmente no. Ella era castigada pues hasta con corte de pelo al cero, con aceite de ricino, y se publicaban los nombres de los infractores de la moral en los cines. Por tanto, habría sido absurdo permitir en la pantalla lo que estaba rigurosamente prohibido en la sala de ese régimen atroz que hoy no podemos imaginar lo que fue, como era el franquismo, sobre todo de los años más duros, de los años posteriores inmediatamente a la guerra civil, con la época del nacionalcatolicismo. Mientras tanto llegaban películas como El Forajido. Bueno, El Forajido no llegó a España. Bueno, me refiero, pero ¿se que es hacía verdad. películas? Yo he traído El Forajido porque El Forajido, como decía antes Howard Hughes, que era el millonario que podía hacerlo todo, no le gustaba que lo contradijeran. Ya tuvo problemas con Scarface porque la Junta de Censura de Nueva York no quiso estrenarla, y El Forajido le dijo, bueno, pues no me dais el certificado que hacía falta, ¿no? Después del Código Hays tenías que tener un certificado para poder exhibir las películas. Dijo, pues no me lo deis, la voy a estrenar igual. La película simplemente era que
que Jane Russell, que tenía unos pechos bastante grandes, pues aparecía escotada, no muy escotada para los cánones de hoy en día, se agachaba un poco, se le veía un poco lo que se diría hoy el canalillo, y eso era lo que era más escandaloso, aparte de que era voluminosa ella y era exuberante. Estamos viendo, por ejemplo, ahí ese escote es el que enfureció a la censura. Howard Hughes, además, estrenaba estas películas con una táctica muy buena, que era la película que no quiere el gobierno que veas. Y entonces eso traía mucha gente que probablemente luego se verían decepcionados, porque realmente la película no tenía nada. Pero El Forajido es de las pocas películas que se estrenaron sin el control o el pasaporte, por así decirlo, que otorgaba el código Hays, y Howard Hughes, que tenía todo el dinero del mundo, pues lo podía permitir. Un estudio normal, pues igual no se lo podía permitir. El libro y sobre todo este maravilloso libro y la serie documental, Vicente, se lo dedicabas a Fernando Fernán Gómez, que nos explicaba cómo la censura actuó también en La venganza de Don Mendo. Yo recuerdo que en mi película La venganza de Don Mendo también nos aconsejaron que determinada escena la montáramos de otra manera para que no se viera el ombligo de una danzarina del vientre que se llamaba Naima Cherky, muy famosa en su época. Entonces montamos la secuencia de otra manera, Rosy Salgado y yo, pero no le pareció satisfactoria tampoco a la censura, y también fue el censor el que montó esa escena. Bueno, y por supuesto hablamos de una película como El Verdugo. La danza del vientre, perdona, les ha puesto muy nerviosos a los censores de todo el mundo siempre. Y la prueba es que al principio de este programa hemos visto esas imágenes tachadas, sí, no cortadas, pero sí tachadas. De una danza. Sí, de una famosa bailarina del género que entonces se llamaba Cuchi Cuchi en Estados Unidos. Y aquí esta es Naima Cherky, que les parecía algo intolerablemente provocativo, ¿no? Una ingenuidad. En la serie documental, y fue amigo tuyo, Luis García Berlanga sufrió sobre todo con algunas de sus películas, especialmente con El Verdugo. Esto es lo que le decía a Vicente Romero Luis García Berlanga. Porque esta película sufrió la censura de una manera muy clara. Le escuchamos. El Verdugo tuvo una primera visión de la película en la que me cortaron 3 o 4 minutos, pero luego a partir del escándalo de Venecia, cuando me dieron en Venecia el premio a la crítica, pero hubo una denuncia del embajador español en Roma diciendo que era una película comunista y tal, y entonces me volvieron a cortar ya muchas más cosas que creo que llegaron a los 12 o 14 minutos de... Vamos muy mal de tiempo, pero es que en la época contemporánea había otro director, Carlos Saura, que sufrió mucha censura, y aquí explica con cierta gracia lo que pasó con Ana y los lobos. Ana y los lobos era una película provocativa, ¿no? A mí me han contado que se la pasaron a Franco, pero ya no se sabe. Alguien, porque no se decidían a sacarla adelante la película. Y había mucha presión de fuera, ¿no? Le pasaron la película, la vio y dijo que no le parecía peligrosa porque no se entendía nada. Tratar de negativo original, o sea, destruirlo para siempre. Era un drama. Y escenas perdidas. Sí, sí, como aquí, como ocurría aquí. De todas formas, Moisés, a mí no me gustaría que diéramos la impresión de que la censura es una cosa del pasado. Yo quería señalar que sigue existiendo una censura no estatal, una censura de productores, distribuidores, de la que en el libro habla Bardem precisamente, que ya la veía venir desde muy lejos, ¿no? La censura en España desaparece cuando se proclama la Constitución, pero hay ese control de lo políticamente correcto, de lo comercialmente asumible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas películas que no se pueden rodar porque son descartadas ya desde el guión, y hay algunas que se ruedan valientemente y que después no encuentran distribución. Entonces, como ejemplo, y para barrer para adentro, para barrer para casa, pues os proponía como ejemplo Carne Roja, la primera película escrita y dirigida por mi hijo, que no ha encontrado distribuidor, a pesar de que creo que es una película estimable y que se puede ver ahora mismo en la plataforma Filmin, sí, pero que no se ha podido ver en las salas de cine, ¿no?
es importante destacar que las plataformas están recuperando, por ejemplo, Filmin es una de las destacadas, muchas de estas películas... Pero hay que denunciar también, y digo lo mismo con Disney Plus, de que está censurando muchísimas películas, porque es terrible lo que dice él, pero censurar el pasado, es decir, películas que es como cortar de las meninas un trozo. Claro. Es decir, están censurando obras literarias, las novelas de Tarzán se están censurando por racismo, las de Sherlock Holmes también. En el cine querían censurar lo que dentro se llevó, no censurar, prohibirla en las plataformas. Es decir, hay una ansia de prohibir que yo creo que por otro lado va con el ser humano. El ser humano siempre tiene esas ansias de controlar, o los gobiernos o los poderes de controlar. Lo que pasa es que, es decir, tú puedes estar de acuerdo con la censura o no, pero lo que no puedes decir es que estés no de acuerdo con una y sí con otra. La censura que hay hoy en día, que hay gente que ataca la anterior y defiende la de ahora, no es igual de censura. Es censura, como dices, de lo políticamente correcto y los grupos de presión. La libertad sigue siendo algo por lo que hay que luchar cada día. Desde el periodismo, que es una trinchera fantástica, desde la universidad, que ha sido siempre un criadero de hombres libres, desde el volante del que conduce un taxi, desde cualquier sitio hay que seguir luchando por la libertad, porque ni la tenemos completa ni la tenemos segura. La reivindicación de que la libertad es importante lo refleja este libro maravilloso, Los señores de las tijeras, el cine que la censura nos prohibió. Vicente Romero, vuelva pronto para oírle la voz y sobre todo para poder hablar de cine, porque tiene una excelente serie documental de cine mudo que es espectacular. Muchísimas gracias por estar de nuevo en esta casa, gracias por este libro y por estas imágenes fascinantes que pueden encontrar en RTV Play con el título de Imágenes prohibidas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros, porque además de esas tertulias horrorosas de la llamada prensa del corazón, que debería llamarse prensa de la entrepierna, que abundan en las cadenas privadas, abundan las tertulias políticas, pero las tertulias culturales, las tertulias de cine, no. Y este programa rescata esa pasión por el cine y por hablar de cine, por compartir las sensaciones y que te produce una película, o los recuerdos de una película que forman parte de tu vida, ¿no? Entonces creo que Secuencias hace eso y hay que agradecerlo. Pues muchísimas gracias por alusiones y despidiendo. David, Guillermo. Yo quiero darle las gracias a él porque es verdad que yo he visto esos programas, los vi hace mucho tiempo, son una maravilla, y gracias, como dice él, a Televisión Española por hacerlos posible, porque creo que, como ha dicho él, una televisión pública es el único sitio donde se podría hacer, y animo a la televisión, a él y a esta televisión, a que siga haciendo cosas así, que las sigue haciendo y que hay que darle la enhorabuena, desde luego. Palabra de Balmori. Y un brevísimo consejo a los telespectadores, los más cinéfilos, que busquen siempre la copia en Blu-ray o en 4K, que esa es la versión definitiva, está requete chequeado y bueno, las plataformas a veces cortan, ¿no? Pero el Blu-ray y el 4K son muy respetuosos. Pues nos vamos la semana que viene más, gracias Vicente Romero, David y Guillermo. Nos vamos con el estreno de la última película maravillosa, obra maestra, dicen que es la que esperábamos todos los amantes del maestro Miyazaki, El chico y la garza. Hasta la semana que viene aquí en Secuencias en 24. En esta residencia pasan cosas de lo más extrañas. ¡Maito! Maito, he de buscar un sucesor que ocupe mi lugar. ¿Por qué has tenido que venir aquí? ¡Madre! ¡Madre! Sálvame. ¡Madre! ¡Aguanta, ya voy! Escucha, a partir de hoy yo voy a ser tu nueva madre, Maito. En esta residencia pasan cosas de lo más extrañas. ¡Maito, sálvame! Hubo muchos heridos y algunos hombres perecieron. Pájaro insensato, te ordeno que seas su guía ahora mismo.